Señor presidente, señoras y señores diputados, como todo el mundo comprenderá fácilmente, he seguido con interés y con preocupación el curso de los debates desde la intervención del señor Calvo Sotelo hasta todas las intervenciones de los grupos parlamentarios. Así ha sido siempre habitual y así he creído siempre que respetaba más a esta institución parlamentaria. Consideraciones en torno a lo que se ha dicho en el discurso programa de investidura y consideraciones al margen también del propio discurso programa me han permitido elaborar un juicio de valor sobre este acto y por consiguiente me permiten ahora facilitar ese juicio a sus señorías. Quiero expresarles mi opinión sobre lo que se ha ofrecido a modo de programa en el discurso de investidura, sobre lo que a mi juicio se debería haber ofrecido o se debería haber respondido y no se ha hecho por respeto a esta Cámara y por mandato constitucional. Y también sobre las ausencias que, tal vez sin ser obligación de estar incluidas en el discurso de investidura, sí son preocupación de millones de españoles y, por tanto, preocupación fundamental de cualquier tipo de gobierno. El discurso se ha compuesto de 5 partes precedidas de una introducción y seguidas de una conclusión final o de una reflexión final. Quiero decir desde ahora que voy a huir de una tentación que a veces acude a mi mente, que es la de emplear argumentos como los que se emplearon aquí por el Grupo Parlamentario de Unión de Centro Democrático, cuando nosotros en mayo pasado tuvimos que presentar una alternativa programática. Ni los argumentos de análisis programático hecho por el señor Calvo Ortega en aquel momento, ni los argumentos fundamentalmente dedicados a mi partido, empleados por el señor Jiménez Blanco, van a aparecer en mi intervención. Por muchas razones. Porque no es nuestro estilo entrar en la vida interna de los partidos y también porque creo que la preocupación de los ciudadanos no está en ese tipo de debate, está en otros problemas que son los que creo que debemos abordar aquí democrática y respetuosamente entre todos. En la introducción, el señor Calvo Sotelo se basa en la consideración de que ha terminado la etapa de transición, se inicia una etapa de plena democracia, que él no ha protagonizado esa etapa de transición y que ha querido ofrecer la continuidad sin continuismo. Y al mismo tiempo ha hecho en el frontispicio de su declaración una referencia a los problemas reales de la sociedad española para conectar con ese sentimiento de desesperanza o de desencanto de nuestro pueblo. Yo lamento discrepar de la consideración que contiene ese silogismo de que acabó la etapa de la transición. También se ha dicho aquí, no voy a insistir en ello, de que no ha protagonizado esa etapa de transición y de que hay alguna diferencia entre continuidad y continuismo. Yo creo que para entrar en una etapa de plena democracia, de funcionamiento pleno de la democracia, hay todavía algunas exigencias que cubrir. Y estas exigencias comportan, sobre todo, acabar la obra legislativa que imperativamente demanda la Constitución española. Democratizar y modernizar el aparato del Estado. Dejar resuelto el modelo del Estado autonómico, aunque su desarrollo se proyecte en un plazo histórico mucho más amplio. Modernizar y democratizar la vida social para poder exigirles a los ciudadanos una participación libre y consciente en las tareas colectivas, tal como se ha demandado desde esta tribuna. Y sin duda alguna hay que afrontar al menos
el gran reto de la crisis económica, con la mirada puesta en una sociedad, a nuestro juicio, más justa y más solidaria, no solo en una sociedad que también más competitiva. Quiero decir que la tarea no es, en muchos de los aspectos que he enunciado, específica de uno u otro grupo político. Las burguesías europeas han realizado en otras ocasiones históricas esas grandes tareas de democratización del aparato del Estado, de modernización y de eficacia en la administración pública, y la han ofrecido a veces como contraprestación a reformas fiscales que han tendido a hacer la sociedad más solidaria y más justa, sin duda alguna por presión y por vocación en esa presión de las izquierdas europeas. Han ofrecido también un proyecto de democratización y modernización de la sociedad civil, separándola de cualquier tipo de caución, de cualquier tipo de hipoteca, de cualquier poder oculto que no sea el poder soberano del pueblo. Así han establecido las bases de una democracia estable, de una democracia en la que el juego de las alternativas reales, de lo que se ha dado en llamar la derecha y la izquierda, puedan funcionar con plenitud. El juego entre posiciones conservadoras y posiciones progresistas. Y como entiendo que esa tarea es una tarea que no ha sido realizada aún por la burguesía española, que probablemente tenga un componente progresista en un sector y conservador en otro sector, por eso he explicado multitud de veces públicamente y he explicado también en mi propio grupo político que los socialistas deberíamos estar dispuestos a asumir también ese proyecto histórico de democratización del Estado y de democratización de la sociedad. Porque estoy convencido de que no puede haber una alternativa socialista en el sentido de la justicia social, del cambio social y de la calidad de la vida, que no se asiente sólidamente sobre una base democrática, tanto en el Estado como en la sociedad civil. También discrepo de lo que el candidato ha dicho al principio sobre la continuidad y el continuismo. He querido entender que la ruptura con un cierto continuismo se refiere fundamentalmente a la manera de gobernar. El cambio de rumbo es en la manera de gobernar más que en los enfoques a los problemas de gobierno, en el modo más que en los contenidos. No es mi estilo ahondar en ninguna herida, ni reciente ni remota, pero creo que cuando desde esta tribuna o desde la calle se piden explicaciones de por qué se ha producido una crisis de gobierno como la que se ha producido arrastrando hasta la presidencia, no se están pidiendo explicaciones gratuitas. Se necesita en la Cámara, se necesita en el país una explicación lógica, razonable y justa de por qué ocurre esto. Cuando se dice que por qué nos va a merecer más crédito el nuevo gobierno que se proponga y el nuevo programa que se proponga, que el gobierno que se compuso en septiembre después de la segunda o la tercera crisis del año 1980 y que todo el mundo recibió diciendo que era el mejor de los gobiernos posibles de la Unión de Centro Democrático, ¿por qué ahora nos va a ofrecer más credibilidad el nuevo gobierno si no se explica las razones de la primera, de la segunda y de la tercera y más grave crisis? Y no es un capricho, ni es un acoso, es una necesidad imperiosa de la democracia. 3, 4 crisis de gobierno continuadas no pueden pasar sin una explicación clara, concreta, ante esta Cámara y ante el país. Porque durante esas crisis, o a lo largo de esas crisis, no se puede decir que la situación política, económica y social haya mejorado. La realidad es que esa situación se ha ido deteriorando progresivamente y gravemente. Y no digo toda la situación, porque quiero dejar al señor Calvo Sotelo la oportunidad y la posibilidad de decir en qué elementos se ha mejorado a lo largo de esas crisis de gobierno, de la que, como se ha dicho reiteradamente, y él lógicamente lo comprende mejor que nadie,
él ha formado parte con distintas responsabilidades y a veces con altas responsabilidades. En el contenido del discurso se abordan, como he dicho, 5 puntos fundamentales. Por una parte, que se definen además como preferencias en la política que va a seguir el gobierno. El primero de los puntos o de las preferencias se refiere a la política económica. Más tarde entraré en su análisis. Ahora le diré cuál es la consideración global que me merece. Creo que su oferta es fuertemente conservadora, en mayor grado que lo que se ha visto o lo que se ve en otros países de la Europa occidental, incluso en mayor grado que lo que se ha atrevido a ofrecer la señora Thatcher. Valga un solo ejemplo. En Inglaterra, el 5% del Producto Interior Bruto se dedica a atender las consecuencias del paro que soporta Gran Bretaña. En España, el 1,5%, y he querido entender que esa cantidad no solo no se va a aumentar, sino que posiblemente incluso se va a intentar reducir. Y no solo por esa característica, sino porque ha habido una ausencia total de proyectos sociales que comporten de alguna forma la contrapartida de una política económica que puede ser dura, que puede ser exigente, pero que si no tiene un contenido claramente social de respuesta a los problemas de la sociedad, de los generales de la sociedad, no se puede llamar con justicia una política social y económica, sino solo una política duramente económica. La segunda de las preferencias se ha dirigido a un tema importante, que yo le agradezco que haya sacado en esta Cámara porque es la primera vez que se produce, la política exterior. No ha querido llamarla política internacional, sino política exterior. Yo creo que esa política exterior ha sido una política exterior, a mi juicio, también de signo conservador. Pero esto aquí quizás tenga menos importancia. Yo no hablo de derechización o izquierdización. Creo que el proyecto político de UCD quizás ahora sea más claro que en otras épocas, pero no más a la derecha o a la izquierda. Quizás no se ocupe de unas parcelas que en otras épocas pretendía ocuparse, parcelas tal vez que afectan a las libertades ciudadanas, que afectan a la sociedad civil o que afectan a esos componentes sociales a los que me refería, pero creo que es el mismo proyecto histórico de la Unión de Centro Democrático. En política exterior creo que la oferta se puede calificar de conservadora, pero eso no es lo que más me ha preocupado. Lo que más me ha preocupado es que esa oferta está cargada de una ideologización que me parece peligrosa. Y esta mañana se ha confirmado aquí en el debate que, saliéndose quizás del molde de lo que ha sido el debate de los otros días, se ha producido. Más ideológica que pragmática, no siendo el estilo del candidato cambiar la ideologización por el pragmatismo, como si hubiera pretendido dirigirse más a centros de poder ajenos a nosotros que a la sociedad española, como si hubiera pretendido dividirnos maniqueamente en dos grandes grupos, los que están por y los que están contra. Y creo que la política internacional es, la política exterior, como prefiere decir el candidato, es uno de los elementos en los que debemos intentar aunar las máximas voluntades. Y uno de los elementos en los que más se mezclan los componentes sociales, no atravesados por planteamientos ideológicos puros, sino atravesados por preocupaciones ciudadanas que a veces se producen en cualquier tipo de estrato social, en cualquier tipo de actitud ideológica. La tercera ha sido la política autonómica. Creo poder afirmar que ha sido escasa y que ha sido imprecisa, que ha levantado recelos innecesarios y que probablemente ha creado incertidumbres respecto del futuro, cuando tanta falta hace ir eliminando estas incertidumbres para todo, incluso para hacer cualquier tipo de política económica. La cuarta oferta ha sido una oferta referida en cuanto que preferencia a una política de seguridad ciudadana. Se han hecho algunas afirmaciones generales. Comprendo que el tema es extraordinariamente difícil y delicado.
pero creo que no se ha hecho una oferta clara, una oferta de respuesta democrática a los problemas de la seguridad ciudadana, siempre ligados a los problemas de la libertad y a los problemas de la democracia. Y la quinta, finalmente, se ha referido en una vaga alusión. Recuerdo que en mayo me decían en esta misma tribuna que había pasado como de puntillas por el problema de la reforma de la Administración. Yo creía que había dado algunos pasos firmes en esa reforma de la Administración. Yo creo, señor Calvo Sotelo, que la alusión a la reforma de la Administración del Estado, que usted mismo ha calificado de ineficaz, aunque ha hecho un elogio que comparto de multitud de funcionarios sacrificados y con malos sueldos, esa reforma de la Administración del Estado debería haber merecido una atención más rigurosa, más profunda, y no pasar, no ya de puntillas, sino sobrevolando en esa oferta el tema fundamental. Y ha concluido la intervención con una reflexión en la que se dice cómo está el país desde una perspectiva que probablemente todos compartamos, porque el país está mal, porque España tiene problemas, y ha pedido colaboración, la ha pedido a su manera, le ha dicho a los trabajadores que están trabajando que sean solidarios con los trabajadores que no tienen empleo, y le ha pedido a los empresarios que hagan su auténtica labor de empresarios, que inviertan. Ha sido una llamada a un esfuerzo colectivo, que yo he querido entender, y creo que todo el mundo, que es un esfuerzo que va a pesar fundamentalmente sobre las capas menos privilegiadas de la población española, un esfuerzo, por tanto, colectivo que a mi juicio está sesgado, orientado en beneficio de sectores muy reducidos de la sociedad española, que no digo que no tengan derecho a recibir un aliento, una esperanza, pero que desde luego nunca pueden recibirlo en detrimento del resto de la sociedad. Y frente a ese sacrificio que se demanda, no ha habido ninguna respuesta a las grandes necesidades que se plantea la inmensa mayoría de la población. En definitiva, creo que a todo este sacrificio nacional que se demanda no se va a corresponder una sociedad de mayor libertad, de mayores libertades cívicas, más moderna, con una legislación que responda a las necesidades que la sociedad siente sobre el divorcio, con una legislación democrática y justa sobre la enseñanza, tanto en la Ley de Autonomía Universitaria como en la Ley de Financiación de Centros Docentes, a las que luego me referiré, con un desarrollo, en fin, de las libertades civiles y una mejora clara de los instrumentos de la justicia para que sean atendidas las demandas de la mayor parte de los ciudadanos de este país. Con este enfoque es difícil imaginar que se va a crear una confianza colectiva y menos aún un impulso ilusionado para sacar adelante entre todos la nave del Estado y para superar los graves elementos de la crisis social, política y económica que padecemos. No quiero insistir en los temas del análisis económico. Ya han sido realizados por mis compañeros Carlos Orchaga y Yuc, y en parte han sido respondidos por don Leopoldo Calvo Sotelo. Digo en parte porque no ha merecido respuesta la intervención del señor Yuc, y se refirió a la del señor Carlos Orchaga diciendo que había una polifonía en la intervención socialista. No le debe preocupar responder con un solo de piano, señor Calvo Sotelo, porque esa polifonía lo que debería hacer probablemente sería hacerle sentir satisfecho de que pueda haber dentro del grupo socialista algo de lo que ustedes mostraron durante los debates anteriores, la posibilidad de que haya responsables en cada una de las materias que, sin dejar de abarcar el resto de las materias, puedan con rigor analizar los problemas económicos, los problemas autonómicos, los problemas políticos. Y esa posibilidad es la primera vez que la tenemos los socialistas, la primera vez, aunque comprendo también que es la primera vez que un candidato a la presidencia del Gobierno se tiene que someter a un debate de esta naturaleza. Y por eso le agradezco que se levante a contestar a veces, a no contestar otras veces, pero que se levante y que se levante con frecuencia, porque eso le da vida a este Parlamento y le da vida a la democracia. Solamente quiero recordar en esta materia
algunas cosas que me parecen importantes y que creo que no han sido suficientemente respondidas. Usted dividió en varios apartados los objetivos de política económica, si no recuerdo mal, eran política energética, política de empleo, política referida a la inflación y a la deuda exterior, política agraria, política pesquera, sector público, y no sé si he olvidado alguno de los apartados, se lo recordaré a lo largo de la intervención, y a la reestructuración industrial. Desde el punto de vista de la política energética ha habido preguntas muy precisas que querríamos ver respondidas. Querríamos la respuesta, y no por el capricho de verlo, sino por la preocupación que para todos puede suponer cualquier tipo de enfoque de la política energética. Y hemos detectado algunas contradicciones. No estamos en contra de que se vayan ajustando los precios de la energía a los costes reales. Lo que pasa es que eso tiene que estar lleno de matizaciones y tiene que tener excepciones claras, porque al mismo tiempo se afirma que se va a hacer una ayuda eficaz a la agricultura y a la pesca. Pero si la agricultura española y la pesca en nuestro país tiene que pagar los costes reales del gasóleo, probablemente los beneficios o los perjuicios marginales que hoy padecen se convertirán en una catástrofe económica total. Y por consiguiente quiere decir qué se va a hacer con la agricultura y con la pesca en el tema del precio real de la energía al que usted se refería. También nos preocupó la apelación a la energía nuclear. Ya conocen la opinión de este grupo. Nosotros hemos dicho siempre, para sintetizarlo con toda claridad, más carbón, más gas, el menos petróleo posible y la energía nuclear la imprescindible. Sobre ese tema entró el compañero Yuque esta mañana a preguntarle si la alteración en el crecimiento del PIB no supone también una alteración en las previsiones sobre la construcción de las centrales nucleares. Y aquí no hay un problema de sistemas políticos, de sistemas económicos, como tal vez se haya aludido desde esta tribuna, porque en todos los sistemas político-económicos hay una política nuclear. En los que no son democráticos, esa política nuclear no tiene ningún control. En los democráticos está sometida a revisión, por presiones sociales, por preocupaciones de seguridad y a veces porque se trata de revisar las dependencias que a veces comporta esa política nuclear. También nos ha agradado ver la apelación al ente de hidrocarburos y solo se ha hecho una pregunta que querríamos que se contestara. ¿Ese ente de hidrocarburos va a ser dependiente o no del Instituto Nacional de Industria? Para nosotros tiene mucha importancia. Ya se negoció eso en los acuerdos de la Moncloa. Ya se quedó en el acuerdo de que iba a haber un ente nacional de hidrocarburos. Va a estar dentro o fuera del Instituto Nacional de Industria, porque naturalmente eso merecerá uno u otro juicio por parte de los socialistas. En la reestructuración industrial ha habido preguntas también sin respuesta. Yo las concretaría en: ¿se va a hacer una verdadera política de concertación en la reestructuración? De concertación, que es algo que va mucho más allá del diálogo. De concertación en la reestructuración industrial. ¿Se va a discutir la financiación? ¿Se van a discutir o se van a fijar las opciones sectoriales y los sectores de futuro? Eso habría que aclararlo definitivamente ante la Cámara para poder juzgar cuál será la tarea de su futuro gobierno si llega a formarlo. Respuestas también hemos pedido y no ha habido respuesta en la política agropecuaria. Se ha hablado de un referente que es Europa. El señor Calvo Sotelo sabe que en la Comunidad Económica Europea en este momento se está estudiando una reestructuración profunda de las instituciones de la política agraria común, de los sistemas de financiación, etcétera, etcétera. Aún así, allí hay un estilo acuñado ya. Se negocian los precios de la agricultura globalmente y se negocian antes de empezar la campaña. ¿Se va a hacer aquí o no se va a hacer esa negociación global de los precios agrícolas? ¿Se va a dar o no respuesta a los precios del gasóleo y de los fertilizantes que ahogan la poca rentabilidad de la agricultura, sobre todo en momentos como este? ¿Qué tipo de reestructuración se va a hacer con vistas al ingreso en el mercado común? Sería importante saber qué pasa para que los agricultores perdieran su angustia. Efectivamente, a veces se considera que la agricultura globalmente será beneficiada por la integración en el mercado común, pero sería importante que se respondiera exactamente a estas cuestiones para despejar incertidumbre. Y también qué se va a hacer con las consecuencias dramáticas, qué se va a hacer concretamente
con las consecuencias dramáticas de la sequía que probablemente dejarán sin empleo, por solo citar un caso, a más de 200.000 jornaleros en Andalucía y en Extremadura, a un número considerable. También hemos planteado cuestiones sobre la pesca. Algunas han recibido respuesta, pero quiero decir que hay una que todavía no ha recibido ningún tipo de respuesta. Nuestras pesquerías no solo se producen en las aguas comunitarias, también en aguas de Marruecos y de Mauritania. Con Mauritania hemos roto un acuerdo. Yo querría saber cómo, en qué condiciones, por qué. Con Marruecos no se ha llegado a un acuerdo. Yo querría saber cuáles son los elementos que impiden ese acuerdo. Y digo yo, por no decir que creo que todos los pescadores y todos los ciudadanos del país. Naturalmente, en la política de empleo se han hecho toda una serie de preguntas. Se ha ofrecido un diálogo. Creo que hay que ir mucho más lejos. ¿Puede decirnos qué contrapartidas concretas recibirán los trabajadores a la política que usted ha hecho de moderación salarial, de disminución de los salarios y de flexibilización de plantillas? ¿Cómo se van a garantizar los puestos de trabajo que pierdan los trabajadores en la reestructuración de plantillas? ¿Si va a ser temporal o definitivamente? ¿Si van a tener asegurados una cobertura del seguro de desempleo, ya que hoy hay aproximadamente 800.000 parados que no tienen cubierto el seguro de desempleo en España? Coincido con mi compañero Lluc cuando afirmaba que el diseño de la política económica va a favorecer, y probablemente ya lo están aplaudiendo, a sectores financieros importantes de la vida económica española y a grandes empresas. Pero creo que va a desconocer la realidad de todo el entramado social que forma tanto la pequeña y la mediana empresa en el campo, en la ciudad y en los servicios, como el propio mundo del trabajo. Ha hecho usted una referencia amplia a la política internacional, en la que yo no quiero detenerme excesivamente, pero sí dar alguna respuesta. He pensado desde el principio que se ha caído en esa tentación maniquea de dividir a unos y a otros como si fueran derechas e izquierdas, en bloque, ideologizando la política internacional o la política exterior, como si en realidad hubiera los buenos y los malos en los temas de la política exterior. Yo creo que se ha pasado de ese frío pragmatismo de la política económica, dura como ha sido presentada, a ese planteamiento mucho más ideologizado. Para mí, que no desearía de ninguna manera que España se convirtiera en un país como Polonia, que pugna por sus libertades con una amenaza permanente sobre ella, no es menos cierto que estaré siempre en contra de que nuestra independencia y nuestra soberanía nacional se vean sometidas a ningún tipo de cortapisas ni de injerencia. Y quiero contarle una anécdota, sin dar nombres. Al final de su intervención ayer se produjo un aplauso por parte de los partidarios de su intervención y solo hubo alguien que aplaudió rompiendo la norma que la presidencia impone en las tribunas. Averigüe quién es, porque es un gesto de alguna forma calificable de injerencia. Un solo aplauso en las tribunas del público. Bastante significativo. Hemos pretendido y creo que usted, como todo el gobierno del que viene formando parte lo sabe, una política exterior lo más unitaria posible. Lamentaremos siempre las discrepancias que puedan debilitar la política exterior de España, pero nos mantendremos firmes en nuestra posición contra cualquier intento de manipulación, venga de donde venga. Dedicó un capítulo especial a Europa y también a la OTAN. Nosotros hemos dicho repetidas veces, y no de ahora, sino desde antes, sí al Consejo de Europa, sí a la Comunidad Económica Europea, sí a una comunidad de naciones libres que puedan relacionarse en pie de igualdad entre sí y tratar de coordinar sus esfuerzos y sus acciones para su bien propio, para su paz propia y para el bien de la humanidad y la paz internacional. Esta consideración europeísta y claramente occidental, de cuyos valores democráticos yo no tengo que usar ni abusar, porque no soy un converso a la democracia, sino alguien que siempre ha creído que la única salida de la dictadura era la democracia y la integración en las instituciones europeas, me da, creo,
toda la fuerza moral para poder decirle que nuestra vocación europea y occidental no debe, no puede, y usted algo aclaró ya de eso, confundirse con ningún tipo de vocación atlantista inserta en la infernal dinámica de la política de bloques o de la política de superpotencias. Y lo digo con todo respeto, como lo he dicho siempre, para aquellos que creen en el Pacto Atlántico y que quieren llevar desde siempre a nuestro país a la OTAN. Con menos respeto quizá para los conversos al atlantismo, que creen que su carrera política depende de esa conversión atlántica. Pero para los convencidos, todo mi respeto. Sinceramente, creo que haremos un mal servicio a España si caemos en la tentación de debatir el ingreso o no de nuestro país en la Alianza Atlántica desde el maniqueísmo de querer dividir a los buenos y a los malos, a las derechas, a las izquierdas, a los prosoviéticos o a los pro-norteamericanos. Estoy convencido de que este tema, planteado con serenidad, con la serenidad que exige la gravedad que comporta y su repercusión sobre los más profundos intereses de España, encontrará posiciones diferentes en gentes de la más diversa ideología política. Lamento decir que no se ha dado ninguna razón convincente desde mi punto de vista para nuestro ingreso en la OTAN, por mucho que esté dispuesto a respetar las opiniones que la defienden. Son muchos los que saben que nuestra seguridad interior no se va a ver incrementada por este ingreso y que aunque el riesgo de una confrontación nuclear a nivel mundial es un riesgo muy escaso, no tenemos más remedio que multiplicar ese riesgo, como lo hacen con plena conciencia los países europeos, por el grado de devastación que puede producir esa nuclearización de la guerra. Un riesgo pequeño, multiplicado por 5, 8 o 10 millones de ciudadanos muertos en el plazo de 24 horas, se convierte en un riesgo muy grande. Y les quiero decir con toda sinceridad que no quiero que en 24 horas nuestro país soporte el riesgo de 10, 8 o 5 millones de ciudadanos muertos por armas nucleares. También son muchos los que dicen que los peligros de la confrontación militar en España no son peligros que vengan del norte o del noroeste, sino que si hay algunos peligros inmediatos, y lo dicen los técnicos en materia militar, vienen de otros flancos, justamente de los flancos que no cubren, que no van a cubrir las alianzas que contiene el Atlántico Norte. Se ha discutido el tema de las bases norteamericanas y del tratado bilateral y se ha hecho una cierta apelación a la coherencia. Yo le quiero agradecer algo de antemano. Por primera vez se ha dicho con toda nitidez que el ingreso en la OTAN que usted propone no es de ninguna manera un ingreso que sustituya al tratado bilateral, sino que se suman. Son bases militares más ingreso en la OTAN. Y yo le quiero decir como ciudadano, ya no como responsable de un partido político, como ciudadano y probablemente con el mismo sentimiento que usted deba tener como ciudadano español. Yo no tengo ningún placer al contemplar que hay bases extranjeras en mi país. Es más, he contrastado ese sentimiento mío, que no es más que un sentimiento patriótico de independencia, con muchos ciudadanos norteamericanos y responsables políticos norteamericanos. Y les he hecho esta pregunta. ¿A ustedes les gustaría que hubiese una base extranjera a 10 kilómetros o a 15 de la ciudad de Boston o de la ciudad de Washington? Y me han dicho todos, no solo no nos gustaría, sino que aquí habría un clamor popular permanente porque no se instalaran o porque se fueran. Y eso tiene que quedar perfectamente claro. Eso tiene que quedar perfectamente claro como sentimiento, del que no solo no nos debemos avergonzar, sino enorgullecer. Y sin embargo hemos dicho y decimos que hay que renegociar el tratado bilateral con los Estados Unidos, desde una soberanía recién recuperada en nuestro país, desde una posición de dignidad nacional, para no romper ningún tipo de equilibrios, en beneficio de la paz de nuestro país y de la paz internacional. Y no hay ninguna incoherencia en lo que digo, porque si me hacen la pregunta una y mil veces de si quiero que haya bases en mi país, diré siempre mi sentimiento es contrario a que haya bases. Lo mismo que si se lo preguntan a usted, señor candidato. No le gustará nunca que haya bases extranjeras en España.
Esto tampoco quiere decir que los socialistas españoles vayamos a hurtar la responsabilidad que nos puede caber en defender los intereses del Occidente, de la democracia y de la libertad en una posible confrontación que ponga en peligro esos intereses. De ninguna manera. Esa vocación occidentalista del Partido Socialista está fuera de toda prueba. Pero no utilizo argumentos que puedan sonar a maniqueos, porque en la OTAN estuvo, ya se ha dicho aquí, pero yo me voy a referir a otro ejemplo, en la OTAN de las libertades y de la democracia y del humanismo estuvo la dictadura de Salazar, desde su creación hasta la muerte de Salazar, y durante la democracia sigue estando. Por tanto, el sistema político no es lo que más interesa preservar al Pacto del Atlántico Norte, lo mismo que es falso que en el Pacto de Varsovia se diga que se protegen a las llamadas democracias populares. Es tan falso que se aplasta a Checoslovaquia y que se amenaza con intervención posible, probable, a Polonia. Por tanto, el pacto es un pacto militar y lo que hay que medir son los riesgos de estar o no estar en ese pacto. Y yo, midiendo responsablemente esos riesgos, por encima de cualquier tipo de disquisición ideológica, como ciudadano de España, digo que no quiero que mi país se integre en la OTAN, porque no suma ningún beneficio y creo que aporta riesgos muy graves para la seguridad y para el bienestar de nuestro pueblo. Coincido en la reivindicación de Gibraltar. No sé, señor presidente, cómo estoy de tiempo. Coincido con la reivindicación de Gibraltar, pero quiero decirle que sería interesante aclarar la relación que existe entre la moción presentada por el Grupo Socialista en el Congreso y la Declaración de Lisboa, el estado actual de las negociaciones y cómo se interpreta esa declaración por ambas partes. Creo que no quedó suficientemente claro, pero en esa reivindicación de Gibraltar tendrá siempre a toda la Cámara unánimemente detrás. Igual que en la política del Magreb, tal vez con un diseño distinto. Yo ayer sentí con un cierto dolor que cuando se hablaba de una política de amistad con el Magreb se citara como una única política de amistad y después ya solo por referencia a los demás países al gran reino de Marruecos, con el cual tenemos contenciosos pendientes como los que acabo de citar hace un momento. Yo creo que hay que ser amigos de todos nuestros vecinos, de Marruecos, de Argelia, del pueblo polisario, de Mauritania, de todos. Y no creo que nos debamos sumar a otras iniciativas de paz, ni tener rubor en decir que defendemos la autodeterminación del pueblo saharaui, porque es una posición que venimos manteniendo, a la que tenemos obligación histórica y a la que deberíamos añadir alguna iniciativa importante en el camino de la paz, si no lo harán otros, que tienen mucho menos que ver con el Sáhara que nosotros, y nosotros tendremos que seguir esa iniciativa que nos debería corresponder por deber histórico, por obligación histórica. También seguiremos el apoyo a la política de Guinea y también el mejoramiento de las relaciones con Francia, que creo que debe compartir las responsabilidades europeístas como otros países de Europa con nosotros. No cometer errores en las relaciones con Francia y muchas veces no culpar de nuestros propios errores a Francia, aunque seamos exigentes en el cumplimiento y en el respeto a una amistad bilateral. En Iberoamérica solo ha habido una cita de pasada y yo lamento que haya sido así, porque Iberoamérica, si no se entiende bien, no habremos acertado con nuestro futuro. La colaboración con Iberoamérica, con el proceso de liberación de aquellos pueblos, con el sufrimiento por los derechos humanos, que no solo son los derechos humanos que se conculcan y que nosotros denunciamos en los países del Este, sino los que se conculcan en muchas dictaduras latinoamericanas, es una posición irrenunciable para nosotros. En política autonómica, usted ha hecho un diseño, dice que globalizador, pero no concreto. Yo me remito a las preguntas que han hecho mis compañeros y querría ver respuestas. ¿Qué pasa con el Estatuto de Autonomía bloqueado del País Valenciano? ¿Qué pasa con Canarias? ¿Qué pasa con el gran problema de Segovia? ¿Qué pasa con el calendario de Cantabria? ¿Qué pasa con el calendario de Asturias? ¿Qué pasa, en definitiva, con los procesos autonómicos concretamente? ¿Cuándo se van a celebrar los posibles procesos electorales, etcétera? Ha citado la seguridad ciudadana, con parquedad, pero él, como los demás,
saben que hay graves interrogantes sobre el problema de la seguridad, interrogantes que se acumulan cada día, como los actos terroristas de los que tenemos noticias hoy. Hace falta una política de seguridad ciudadana, sin duda, con toda firmeza. Pero no deberíamos incurrir aquí en falsos debates. A veces parece que la Cámara se divide entre los que protegen a la policía y los que no protegen a la policía. Eso no es verdad. El sacrificio, la dignidad con que han realizado el sacrificio, los cuerpos de seguridad del Estado están fuera de toda duda. Pero no se puede caer en el debate maniqueo. La indignidad hay que extirparla en beneficio de la propia policía, y lo demanda la propia policía. De ninguna manera en favor de la dignidad de la policía se puede soportar cualquier tipo de indignidad. Ya conocemos el sacrificio, ya lo conocemos y muchas veces hemos sentido el malestar y hemos sentido la ira cada vez que cae un hombre al servicio de la seguridad del Estado asesinado por el terrorismo. Pero eso no puede dar lugar a una política que de ninguna manera pueda producir ninguna sensación de encubrimiento. En la delincuencia juvenil se habló de la droga, ligada a la delincuencia juvenil. Es una consecuencia, no es la causa. Las causas son el problema educativo, el problema del paro juvenil, la frustración en esos problemas de educación y la frustración de un futuro incierto para los jóvenes, y eso se encadena sin duda alguna con la droga. Y en el tema de la justicia me gustaría que se especificara si se van a atender las demandas del Consejo Orgánico del Poder Judicial para mejorar las instituciones de la justicia. En el tema administrativo, como dije antes, prácticamente no se ha entrado. Yo solo querría preguntarle para cuándo esa reforma de la administración pública que exige la Constitución y demandan los empresarios, los trabajadores, los entes autonómicos y la ciudadanía en general. He dicho al principio de la intervención que se deberían haber explicado algunas cosas que no se han explicado. Y no por ningún afán especial partidista ni de saherir. Hay problemas que el Gobierno tendrá que resolver, pero que su candidato tiene que exponer ante esta Cámara, por respeto a la Cámara y por exigencia constitucional, por respeto a la Cámara que trabaja en esos problemas. Tiene una tarea legislativa la Cámara en la mano. Y naturalmente es una obligación ineludible a nuestro juicio del candidato, y lo digo con toda cordialidad, responder a esas tareas que la Cámara tiene presente, no transferible a su grupo parlamentario. No es su grupo parlamentario quien nos tiene que decir lo que va a hacer o no su Gobierno. Nos lo tiene que decir el candidato para que juzguemos cuál es su programa. Eso es lo que la Constitución pide y exige. No es, por tanto, caprichosa la petición de que se aclare el señor candidato sobre los problemas de la ley de autonomía universitaria, sobre la ley del divorcio, sobre la ley de financiación de los centros escolares, después de la sentencia del Tribunal Supremo que modifica la ley de centro, la ley orgánica de centro, sobre el Código Penal, sobre la ley del Gobierno, que duerme el sueño de los justos, sobre las incompatibilidades, sobre el Código Penal, etcétera. Y es la persona que pretende regir una parte importante de los destinos de España con la presidencia del Gobierno la que debe darnos la respuesta a estos problemas. Le ruego que concluya, señor González. Voy a concluir enseguida, señor presidente. También he hecho una referencia al principio a lo que creía que estaba ausente en el discurso. Y que, aun estando ausente, comportan la preocupación de millones de ciudadanos en este país. Más de la mitad de la población está constituida por mujeres que luchan por igualar sus derechos, por encontrar un empleo que las dignifique y que ayude a sus cargas familiares, pero nada se ha dicho de ellas. 6 millones de personas constituyen lo que se ha dado en llamar la tercera edad, pero no han merecido una reflexión en un programa de gobierno que no atiende al menos algo sobre la política de pensiones. Cientos de miles de personas están marginadas en esta sociedad o son minusválidos a los que habría que decir alguna palabra de esperanza. Más del 90% de la población española cree que cualquier política de gobierno tiene que atender necesariamente, además de al problema de un empleo digno para cada ciudadano, al problema de una vivienda digna para quien la necesite, de una educación justa e igualitaria, de una sanidad que pueda servir a todos y no de una sanidad mal gestionada y peor empleada. Ninguna de estas preocupaciones ha aparecido en el programa que se nos ofrece ante la Cámara y yo no puedo hacer más que lamentarlo. Aquí se afirmó que el discurso era coherente y debo decir que la coherencia consiste en realizar una política económica que, a mi juicio, carece de la otra parte, de la otra dimensión de toda política económica, que es la política social. Y permítame que les diga, por solo hacer referencia a uno de los puntos que han estado ausentes dentro de estos grandes problemas,
que no se ha hecho una referencia al sistema educativo ni a la política cultural del país, y que un país sin educación y sin preocupación por la cultura, que hoy están reclamando los intelectuales, los artistas y los creadores de todo tipo, es un país que no tiene futuro. ¿Para qué citarles cifras que están en la mente de todos? Los terribles problemas de la subescolarización en EGB, los miserables salarios que padecen los enseñantes en el último escalón retributivo de todo el funcionariado, los jóvenes de 14 y 15 años que deberían estar en la escuela y que por centenares de miles están trabajando buscando empleo. Todo esto tiene que cambiar. Y tenemos que cambiarlo con una acción de gobierno eficaz, esperanzadora, capaz de comprometer en un proyecto político y cargado de ilusión a toda la sociedad española, absolutamente a toda la sociedad española. Lamento decir que es imposible ilusionar a esta sociedad cuando se la trata con frialdad o con distanciamiento en los problemas que sufre cada día de paro, de enfermedad, de necesidad de vivienda, de salud, de cualquier tipo de esta naturaleza. A mí, señor candidato, señor presidente, señoras y señores diputados, me gustaría trabajar y estoy dispuesto a trabajar por una España que podamos legar a nuestros hijos más igualitaria, más justa y más libre. Y estoy convencido de que esa España de la solidaridad, de la justicia, será una España respetada fuera de nuestra frontera. Las sociedades son tanto más respetadas y los pueblos son tanto más respetados cuanto más se acuerdan de los necesitados de sus propios países, cuanto más practican la solidaridad. El respeto no nace muchas veces de la amenaza, nace casi siempre de saber hacer una sociedad justa, igualitaria y con esperanza. Gracias. Señor presidente, señoras y señores diputados, señor González Márquez, quiero agradecerle ante todo el tono de su intervención. Esta es la intervención final de esta primera parte de la investidura. Y creo que el señor González Márquez la ha llevado al nivel al que debe ser llevada por un hombre de Estado. Ha dicho que no es su estilo ahondar en heridas. Tampoco lo es el mío. Creo que él no lo ha hecho. Yo no lo haré. Podría decirlo con frase de Shakespeare. No entremos en torneos, porque siempre sangre generosa tiñe en ellos generosas manos. No hablemos del pasado. Algo ha hablado el señor González Márquez. Permítame que yo no entre en ese tema. Hablemos del futuro, y del futuro como esperanza. Del futuro como esperanza al que se han referido sus últimas palabras. Pero las mías tienen que ser necesariamente palabras ceñidas a las suyas. Las suyas son exentas, autónomas, tienen un discurso como antecedente, un discurso de hace 2 días. Las mías tienen el antecedente inmediato de las palabras del señor González Márquez, y a ellas me quiero referir por el orden de su intervención, diciéndole primero que la exposición que ha hecho inicialmente de mi propio programa me ha parecido excelente, y mi programa me ha parecido mejor oído en el resumen riguroso, generoso, correcto del señor González Márquez. No necesariamente todo debate tiene que estar hecho de discrepancias, y este debate que yo debo tener con el líder de la oposición puede también estar hecho en buena parte de coincidencias parciales, pero de coincidencias al fin y al cabo. Señalaré unas y otras discrepancias y coincidencias. Ha dicho que mi política económica es una política conservadora.
está en la línea de la que se ha seguido en los últimos 5 meses, no añade acentos que justifiquen el adjetivo que el señor González Márquez le ha aplicado. Si hay algún acento añadido es el de la gravedad, el de la dificultad de la situación, el de los límites entre los que nos tenemos que mover. Si moverse entre límites, si reconocer la dificultad es ser conservador, entonces probablemente tiene razón el señor González Márquez. Le agradezco que considere más clara mi exposición sobre política exterior que otras exposiciones a las que se ha referido. Quiero decirle que no es más ideológica que pragmática. No lo ha sido nunca la política de UCD. Las mociones sobre política exterior que ha aprobado esta Cámara, de contenido esencialmente ideológico, no han sido iniciativa de UCD, aunque UCD las haya suscrito. Quiero decir, porque luego tal vez no tenga ocasión de volver sobre el tema, que yo no he intentado hablar de una reforma de la administración pública, tema que por sí mismo hubiera justificado toda una intervención. Yo he hablado de la necesidad de un estatuto y de la negociación de ese estatuto con los funcionarios y con sus representantes. Este es el tema levísimamente tocado, no desarrollado en mi intervención, porque en mi intervención hay muchas lagunas, qué duda cabe, y justamente traía en el bolsillo un recorte del diario de sesiones en el que se dice, en relación con un tema parecido, siempre habrá alguien que diga que falta algo, y lógicamente el catálogo de cuestiones podría extenderse a varios centenares o incluso a veces a varios millares. Son palabras del señor González Márquez en ocasión parecida, que yo hago absolutamente mías, como sé que él sigue haciendo absolutamente suyas. Y antes de entrar pormenorizadamente en algunas cuestiones, ha repetido una afirmación que ya se ha hecho varias veces en este debate y que creo que he tenido ocasión de contestar, que se propone en definitiva un programa cuya carga pesa sobre los menos favorecidos o pesará sobre los menos favorecidos. He demostrado con cifras cómo los menos favorecidos en los últimos años, y pese a la enorme gravedad de la crisis económica, han ido aumentando, afortunadamente, su participación en la riqueza de todos. Lo que yo he dicho y repito es que la gravedad de la crisis no permite que ese aumento deseable continúe en estos momentos, que exige un paréntesis, esperemos que breve, a partir del cual podrá continuar su ascenso. Y vamos con los temas más pormenorizados que ha tratado el señor González Márquez, y a los que contestaré también con brevedad, porque él los ha tratado con brevedad. Precios de la energía. Yo he pedido precios reales. Hay que trasladar efectivamente el mayor coste de la energía, la mayor factura. Hay que trasladarla a los que consumen energía. Agricultura y pesca. Naturalmente que para la agricultura y para la pesca el aumento del precio del gasoil es importante. Habrá que tenerlo en cuenta a la hora, y luego hablaré de ella, de la negociación o de la fijación de los precios agrícolas. Habrá que tenerla en cuenta a la hora de la reestructuración de la flota exigida por la situación crítica de algunos caladeros. Plan energético nacional. Carbón, naturalmente que sí. Gas, naturalmente que sí. Pero no basta. Energía nuclear también. Y si he puesto el acento en la energía nuclear, ha sido por un deseo de sinceridad y de claridad y de ofrecer flancos a la posible agresión, no ha sido agresión la del señor González Márquez, a la posible observación de mis contrincantes, porque sin energía nuclear no se completa
el Plan Energético Nacional, no se completa la independencia energética de España. Pero naturalmente que hay que revisar, y se está revisando el Plan Energético Nacional, y naturalmente que el plan que hemos de cumplir será el plan revisado que yo espero poder presentar en esta Cámara en un plazo de unas semanas o a lo sumo de unos meses, no muchos, si formo efectivamente un gobierno. El Instituto Nacional de Hidrocarburos, dentro o fuera del INI, el tema no está todavía suficientemente estudiado, está enunciado como propósito, pero sí quiero arriesgar y comprometer también aquí una opinión. Dentro del Ministerio de Industria y Energía, sí, si tenemos un Ministerio de Industria y Energía, no se le puede hurtar una pieza tan importante como el Instituto Nacional de Hidrocarburos. Política de concertación en la reconversión industrial, sí, sin vacilaciones. La agricultura y la comunidad. Decía el señor González Márquez que se está revisando la política agrícola en Bruselas. Y es cierto, se está revisando una política agrícola que afecta menos a España que a los países llamados nórdicos, porque es la agricultura nórdica la que está en entredicho. Es la agricultura nórdica la que mantiene precios excesivamente altos y la que recibe subvenciones, al parecer, exageradas. Por lo tanto, no necesitamos esperar a que se haga esa revisión, y no estamos esperando, para que desde el Ministerio de Agricultura se esté ya contemplando el horizonte agrícola comunitario en cuanto se refiere a los productos típicamente españoles. Se ha referido luego al empleo y ha hablado de contrapartidas. Tendrá que haber, naturalmente, contrapartidas. Yo he ofrecido una mesa redonda, un diálogo abierto a los representantes de los trabajadores y de los empresarios con los representantes de la Administración. Y estoy dispuesto a ese diálogo. Y en ese diálogo he hecho una enumeración, una simple enumeración, a título indicativo, de algunos de los temas que se pueden tratar. Naturalmente que las otras partes que participan en el diálogo aportarán a ese índice sus propios temas, y entre ellos estará el tema de las contrapartidas. Pues no faltaba más, y cuando estoy dispuesto al diálogo es que estoy dispuesto a negociar contrapartidas. Decía el señor González Márquez que, en definitiva, y es, creo, la única frase que se le ha podido escapar, porque ha sido muy riguroso en todas, que, en definitiva, mi programa va a beneficiar a algunos sectores muy concretos. La bolsa ha estado subiendo hasta que se conoció mi programa. Desde entonces lleva 3 días bajando gravemente. Ha dedicado el señor González Márquez a la política exterior una buena parte de su intervención. Yo sé en qué medida le importa este problema, porque esa es la medida que él tiene como hombre de Estado. Y dentro de su explicación de mi propio programa, y dentro sobre todo de la explicación del suyo o de sus ideas sobre el tema, se ha centrado, era lógico, en el problema atlántico, en la Alianza Atlántica. Cuando yo oía sobre este tema al señor González Márquez, pensaba, y le ruego que me permita repetir ahora en voz alta mi pensamiento, que me ha hecho entretenerme un momento en mis notas, pensaba que hay en su afirmación de que la política que yo propongo es una política maniquea, y en su aproximación al tema de los bloques, que hay un cierto y noble escepticismo. Y yo comprendo la posición escéptica del señor González Márquez, porque es una posición de madurez, y comprendo que esa sea la posición de quien encabeza un partido socialista que evoluciona
desde posiciones más radicales a posiciones menos radicales. La evolución conduce, tal vez con el abandono, o por lo menos con la consideración más lejana de ciertos doctrinarismos, conduce inevitablemente a esa nobilísima situación del hombre maduro que es el escepticismo. Comprendo que entre los dos bloques el cansancio, la reacción normal de cansancio, sea la de no romper el statu quo, la de mantener la situación como está. Pues bien, permítame que, aceptando ese escepticismo, que en parte también hago mío, yo le proponga lo que Mannheim llamaba una democracia valiente, una democracia que tome decisiones pese a que hay un fondo grande de escepticismo en el tema sobre el que debemos decidir. Planteado ¿cómo? Con serenidad, y son palabras del señor González Márquez, naturalmente, planteado con serenidad, en diálogo con todos. Lo primero que he dicho al abordar este tema es que abriría un diálogo con todos los grupos parlamentarios. Lo que no quisiera hoy es adelantar el debate que deberemos tener en su día. Lo que quisiera y lo que he querido decir es que debemos comenzar a marchar hacia ese debate y que mi propósito, si llego a formar gobierno, será impulsar esa marcha con el deseo de que lleguemos un día a la Alianza Atlántica y que empecemos ya, que no tengamos ese tema aparcado como si fuera un tema prohibido, como si fuera un tema a no tocar. Vamos a hacer democracia valiente, tocando también los temas delicados, los temas difíciles y buscando en ellos, y encontraremos, si buscamos con buena voluntad, las soluciones posibles. No quiero entrar ahora en el debate, no quiero adelantar el debate, pero he tomado algunas notas sobre las que no quisiera tampoco pasar sin algún brevísimo comentario. No hay riesgo de nuclearización si entramos en la alianza, que quede bien claro. Me recordaba el señor González Márquez aquella famosa apuesta de Pascal, cuando hablaba de una probabilidad pequeña, pero un riesgo tan grande que el producto de esas dos cantidades era una cantidad apreciable. Pues bien, una de esas dos cantidades no es pequeña, es nula, es cero. No hay riesgo de nuclearización. Y perdone si le digo, con mi deformación antigua de estudiante de matemáticas, que un producto en el que uno de los factores es cero, también es cero. No habrá riesgo porque no habrá nuclearización, o no habrá mayor riesgo del que ahora ya estamos sufriendo. Comparto los sentimientos de independencia que ha manifestado el señor González Márquez en sus citas de sus diálogos en Boston en relación con las bases extranjeras. Pienso, y no quiero adelantar el debate, pienso que estaremos más independientes en el seno de un tratado multilateral, de una alianza multilateral, que en el seno de una alianza bilateral, que no se va a sumar simplemente a la otra en el caso en que advengamos a la alianza, sino que se va a acomodar a la nueva situación. Le agradezco la coincidencia en la apreciación del tema francés. Para mí es clave y será clave en la política exterior del Gobierno que forme la buena relación con Francia, y comparto plenamente sus observaciones, sus cautelas, porque son también mías y creo que están al menos resumidas en el propio texto de mi discurso de investidura. En cuanto a las autonomías, no hay duda ninguna. Adelante con las autonomías, adelante con las autonomías. No haya duda ninguna respecto de mi actitud.
Vuelvo a insistir que si he hablado del Estado en el sentido en que la Constitución utiliza el término en su artículo 149, es precisamente porque creo que el Estado juega un papel importante en el tema de las autonomías. Adelante con las autonomías. Sí, desde luego, a atender las demandas del Consejo General del Poder Judicial. En cuanto al programa legislativo, quiero repetir con más claridad, si es necesario, me parece que no lo era, lo que ya he dicho. El Gobierno envía sus proyectos a la Cámara y la Cámara es soberana. El Gobierno podría, hasta un cierto límite del trámite, retirar esos proyectos. No tengo intención de proponer al próximo Gobierno la retirada del proyecto de ley de divorcio, o del proyecto de ley de incompatibilidades, o del proyecto de ley de autonomía universitaria. Pero sí tengo intención de proponer el tema al Gobierno, como corresponde, porque el Gobierno nuevo puede y siempre examinar cuál es la situación legislativa. Pero no tengo intención de proponer la retirada de esas leyes. Tengo aquí anotadas dos notas que muy discretamente ha dejado caer sobre mí el señor González Márquez, con todo respeto y creo que con toda cordialidad: frialdad y distanciamiento. Ya sé que sean como sustantivos o como adjetivos, son conceptos que se aplican a mí y que probablemente merezco. Si por frialdad se entiende no dejarse llevar de la pasión de ánimo, acepto la frialdad. Si por distanciamiento se entiende ver los problemas en toda su extensión y no perderse en el detalle, acepto también la distancia. Y permítame, el señor González Márquez, una reflexión final, que él puede entender tal vez mejor que cualquier otro señor diputado en esta Cámara. Mi discurso es un discurso para ser hecho, para intentar ser hecho, para ser llevado a la realidad. Y tiene todas las limitaciones que tiene siempre cualquier programa que quiere ser realidad. Digo que el señor González Márquez está más cerca de comprender la responsabilidad del que propone para hacer, porque es el secretario general del segundo partido del país. Sé que me entenderá si le hablo en el tono en que hay que hablar al líder de la oposición y si le digo, como le acabo de decir, que entienda que ese discurso tiene las limitaciones que tendría el suyo si un día estuviera en la tribuna como candidato a la presidencia del Gobierno. Muchas gracias. Presidente, señoras y señores diputados, sin duda debo agradecerle de entrada, señor Calvo Sotelo, el tono empleado, que es sin duda el suyo, y me parece bien, cada persona tiene una manera de ser y un estilo particular. Y le agradezco también que haya resaltado algunas de las coincidencias que se han producido en política exterior. Ya le he dicho que mi deseo sería que en política exterior hubiese el mayor esfuerzo unitario de posiciones para reforzar la posición española con un sentimiento que creo que comparte todo el mundo. Pero quiero decirle también, sin ningún enojo, que la mayor coincidencia es que discrepamos profundamente de lo que hay que hacer con España. Eso me parece que es lo más coincidente. Ha hecho un repaso de algunas de las cuestiones que yo he planteado, no de todas. Me parece que incluso eso es sano para la democracia, que haya posiciones que sean distintas sobre los problemas fundamentales. Ha hecho un repaso, como digo, de los problemas que he ido planteando a lo largo de mi intervención, a veces apresuradamente porque siempre hay una compresión lógica de tiempo, y ha hecho incluso una cita textual de una intervención mía. He dicho ya más de una vez
que un debate parlamentario, sea de investidura, sea de moción de confianza, nunca se puede ni se debe convertir en una trinca de oposiciones, ni en un relato de los infinitos problemas que hay. Yo he pretendido no hacerlo y mantengo, reitero, mi posición. Yo sí he soportado esa trinca y he soportado que se me digan pues cuántos problemas no había tocado, cuántas cantidades no había dado, habiendo dado muchas, cuántas, decían los intervinientes con toda legitimidad, cuántas carencias había entre los medios que iba a utilizar y los objetivos que pretendía alcanzar. Cosa que yo me parece que no he hecho aquí, porque me parece que no es tampoco lo que se debe hacer. Hay una afirmación permanente en sus intervenciones de estos días, el crecimiento de la masa salarial en relación con la renta total del país. Y siempre se hace una cita que va desde el año 73 hasta el año 80. Yo le quiero decir algo que me parece que comprenderá con toda facilidad, que eso hasta el año 77 es verdad. A partir del año 77 deja de serlo. Y si se mantiene alguna proporción entre la renta salarial directamente percibida y la renta global, la salarial directamente percibida, es porque se pierden una enorme cantidad de empleos. Pero no es verdad a partir del 77, le voy a decir por qué. Porque entre todos hicimos un gran esfuerzo para ajustar los salarios al crecimiento del nivel de vida en los acuerdos de la Moncloa. Y porque después de eso, aparte del año 78, aparte del año 79, en el 80 y en el 81 se ha hecho una política de concertación salarial que trata de situar los salarios al mismo nivel del crecimiento de los precios y referido a las perspectivas del año que viene y no a las perspectivas del año anterior. Eso será acertado o no, pero lo que le quiero decir es que los trabajadores de España están haciendo ya ese sacrificio desde hace 3 años. Y yo no he querido referirme al pasado en esta ocasión, sino responder a una referencia al pasado que usted ha hecho aquí con toda claridad para señalar algo que sí me preocupa, que hay que detener esa participación de la renta salarial en la renta global, que es lo que yo estaba intentando decir, que a partir de ahora la política va a ser una política de mayor dureza desde el punto de vista de los salarios y desde el punto de vista de la flexibilización de plantillas, que ya se han dado algunas cifras, creo que era Carlos Olchaga ayer, algunas cifras de lo que ha supuesto el coste, incluso para los empresarios, de los despidos individuales que han sido enormes, numerosísimos, como 120.000 millones de pesetas en estimaciones empresariales. Y esos despidos individuales con indemnización por conciliaciones o por sentencias en magistratura se contabilizan en las empresas, usted lo sabe muy bien, se contabilizan como inversiones, porque descargarse de plantilla es una inversión para el empresario. Y ha habido más despidos individuales que despidos por otras causas, como puede ser crisis de empresa. Por consiguiente, eso que era verdad en abstracto se ha convertido en una no verdad en concreto a partir del 78-79. Yo creo, sobre todo a partir de esa política que se acordó en la Moncloa y que en una parte se cumplió y que en otra no. Ha habido algunas respuestas concretas a problemas de agricultura y pesca, pero sin precisión. También al plan energético y nosotros mantenemos nuestras posiciones. Y quizá algo que ha sido importante e interesante, de lo que tomarán buena nota probablemente los responsables sindicales. Se va a hacer una concertación en toda la reestructuración industrial, con todo lo que ello comporta. Y una precisión también importante. Se ha salido de la expresión diálogo para entrar en una expresión que tiene interés, y tiene interés para los trabajadores. Negociación, no solo diálogo. Hay una cierta diferencia entre las jornadas de reflexión que distraen la atención de los problemas, los retrasan, los aplazan, y lo que es una negociación concreta sobre problemas concretos. Hay diferencia. Ha hecho usted una apelación a la bolsa que yo no me atrevería a hacer. No me atrevería a hacer porque, bueno, ya se ha dicho muchas veces que a veces la bolsa en España pues no se mueve por factores estrictamente de mercado, sino por otros factores. Dicen, el tema no lo domino, dicen que a veces sube y baja en función de determinados impulsos que recibe de fuera y no solo en función de las reglas del mercado. Lo cual eso imagino que será verdad en puntos,
No será verdad cuando la caída ha sido una caída tan continuada a lo largo de varios años, hasta límites que han sido verdaderamente peligrosos y que han generado una situación de gran desconfianza. Se ha detenido en la política exterior. Insisto, yo me he parado mucho más en los temas que nos dividen que en los temas en los que podríamos llegar, con matices siempre, como es natural, a determinado tipo de acuerdos, como es el ingreso en la Comunidad Económica Europea, del que, en fin, yo creo que hay elementos que son verdaderamente chocantes, que usted conoce mucho mejor que yo. Se ha sustituido toda la política de calendario por una política de objetivos. Se sabe cuál es la situación de la Comunidad Económica Europea y de nuestros interlocutores. Eso me parece que es claro. Y si no se ha sustituido del todo ha sido porque no se ha querido reconocer que eso no hay más remedio que sustituirlo. Política de calendario, que no es más que una referencia ya por una política de objetivos. Pero hace pocos días, cuando estaba en la comunidad, y tuve que venir apresuradamente por las razones que usted sabe, cuando estaba allí me denunciaban algo, cordialmente además, que fragilizaba nuestra negociación, que es que la estrategia del Gobierno era una estrategia que estaba en contradicción, decían allí, con la estrategia que planteaba la COE. Creo que el tema tiene una cierta gravedad y creo que es un tema que de alguna forma hay que arreglar para seguir en la negociación con la Comunidad Económica Europea, si no vamos a pasarlo probablemente mal en toda esa lucha por la integración en la Comunidad Económica Europea. Y se han dicho frases que yo no comparto a ese respecto, por eso no he insistido en ellas. Entrar pero no a cualquier precio. Bueno, ya se sabe, por supuesto. Nadie va a decir que se va a entrar a cualquier precio. Se va a entrar negociando y defendiendo los intereses de España y en eso nosotros estaremos siempre, imagino que presentes desde nuestra capacidad de parlamentario y desde luego presente y vigilante en lo que se pueda hacer. Pero en la política exterior, el tema de la OTAN, en el que no voy a insistir porque lo ha remitido a un diálogo y debate posterior, ya se ha dicho aquí varias veces, yo no quiero poner demasiado énfasis, pero sí una profunda convicción que la última palabra la debería tener el pueblo español. Y entonces habríamos resuelto toda esa discrepancia. Y yo estoy seguro de que si el debate se hace con seriedad y con serenidad, el resultado será un resultado aceptable para todos. Y no dividirá a la sociedad en bloques antagónicos, sino que probablemente la dividirá de otra manera. El factor cero no es un factor de mínimo riesgo hasta el cero. Al menos eso es lo que en Europa piensan todos los países miembros de la Alianza Atlántica que tienen misiles nucleares en su suelo. Pero creo deducir, por si acaso se produce la integración por un mecanismo que nosotros no podamos controlar, creo deducir que en sus palabras hay una afirmación rotunda, que en España no se instalará ni un solo misil de cabeza nuclear. Y en eso, sin hacer otra referencia al pasado, creo que hay que ser tan prudente como para no afirmar, como se ha afirmado desde el Gobierno en Bruselas, que estábamos de acuerdo con la instalación de nuevos Pershing en los países europeos. Ese problema es de una honda preocupación en Europa, pero yo les quiero decir con toda sinceridad que no creo que ningún país miembro de la Alianza Atlántica permita la entrada de un nuevo miembro con el privilegio de no instalar armas nucleares que están provocando gravísimos conflictos sociales en todos los países donde se están instalando, o armas de neutrones. Es evidente que eso no es posible y yo en eso sigo siendo realista, no hago una política escéptica frente a una política de democracia valiente, nunca. No es que sea escéptico respecto de los bloques, es que no me fío de la política de bloques, es que estoy en contra de la política de bloques, no es ningún escepticismo, es una posición contraria al reparto del mundo en zonas de influencia, porque me parece que es una política que estando instalada uno no puede evitar, pero que todo el mundo con la técnica de la distensión trata de superar en una perspectiva histórica o en un horizonte histórico. Yo quiero que haya una democracia que decida, una democracia valiente, y por eso le he pedido que decida usted en este momento sobre problemas que preocupan a los ciudadanos hoy, aquí y ahora, no solo al Parlamento porque está trabajando en esos problemas. Por eso le dije, no solo si iba o no a retirar, ya avanzó algo, y me dijo que no iba a retirar los proyectos de ley que hay en la Cámara. Pero me ha dicho algo que no he entendido del todo bien. Los van a modificar, a reestructurar, los van a cambiar porque me han dicho que lo van a estudiar en el Gobierno. Yo creo tener derecho a pedirle como parlamentario que tengo que decidir, como todos los parlamentarios, cómo va a ir orientado el voto. Creo que tengo derecho
Creo que tengo derecho a pedirle, incluso votando que no a su investidura para que queden tranquilos sus compañeros de grupo, a pedirle cuál va a ser el destino del trabajo parlamentario que estamos haciendo. ¿Se va a modificar en qué? Todas esas disposiciones a las que he hecho referencia. Y eso es, creo yo, una democracia valiente. Una democracia que toma decisiones en el momento en que se plantea y que no anticipa problemas como creo que es la anticipación del ingreso de España o el no ingreso de España en la OTAN. En todo caso, creo que es una decisión de tal gravedad, y lo sabe perfectamente el señor Calvo Sotelo, de tal gravedad que a mí desde esta tribuna me obliga a decir con toda seriedad y con toda serenidad que si el procedimiento de entrada no es un procedimiento refrendado por el pueblo español, si alguna vez nosotros tenemos una mayoría en la Cámara por la cual se nos quiere introducir en la Alianza Atlántica, propondremos la salida de la Alianza Atlántica. Y se lo diremos con toda cordialidad a los que son nuestros amigos y a los que son nuestros potenciales aliados. En autonomía no ha habido, digamos, más concreción. Yo no voy a insistir porque no quiero cargar la mano de esta intervención, pero no ha habido respuesta a las preguntas que se han planteado. Y por consiguiente, yo creo que se ha quedado de alguna manera insatisfecho el auditorio parlamentario por conocer algunas definiciones más concretas sobre los problemas que con toda concreción nosotros hemos tratado de plantear. Yo a veces he estado en esa situación de tener que responder. Yo no he ofertado un contraprograma, no era mi papel hoy aquí. He dicho cuáles son mis ideas sobre el programa, sobre el discurso programa que presentó usted, señor Calvo Sotelo, ayer aquí. He deducido naturalmente las discrepancias en los problemas que ha planteado. Creo que efectivamente hay que afrontar con valentía los problemas de la democracia, todos, y no creo que España tenga necesariamente que renunciar a una política que sea capaz de sacarnos de la crisis con una mayor dosis cada vez de justicia social y de igualdad para todos los españoles. Tiene la palabra el señor Calvo Sotelo. Señor presidente, señoras y señores diputados, no tengo mucho más que añadir. No discrepamos tan profundamente, aunque la oposición tenga siempre que discrepar del Gobierno, pero discrepamos claramente y el Gobierno que yo presida, si llego a la investidura, estará con claridad en esa discrepancia. Y no buscará nunca adelantarse a soluciones que sean del Grupo Parlamentario Socialista. Tendremos las nuestras, el Partido Socialista tendrá las suyas. Votaremos y saldrá de la votación lo que haya de ser hecho. Por lo tanto, el tema de las discrepancias quede ahí, en un tema de claridad, de firmeza por nuestra parte. Sabemos que el Partido Socialista es el primer partido de la oposición y nos atendremos en nuestra conducta a la conducta que normalmente sigue la oposición en todo régimen parlamentario. Esto no tiene que ver con lo que yo decía aquí, recogiendo palabras del señor González Márquez, y es que, como él ha dicho, esto no era una trinca. Yo soy candidato a la presidencia del Gobierno, él no. Por lo tanto, no se trata de un diálogo entre dos candidatos. En ese punto es en el que el tono y en el que el torneo eran de otro estilo, pero no en cuanto yo sea Gobierno, si lo soy, y él sea oposición, que lo seguirá siendo. Entonces estaremos cada cual en nuestro sitio con toda claridad y con toda firmeza. He intentado buscar los datos de los 8 últimos años en materia salarial. No los he encontrado, pero he encontrado los de los 2 últimos años. La participación en la renta nacional de los sueldos y salarios brutos ha pasado del 63,9% en el 79
al 64,8% en el 80. Es decir, el proceso continúa. El aumento de casi un punto, de 0,9, es un punto importante. Es un aumento importante. Ciertamente es verdad que ese aumento fue mucho mayor en años anteriores. Es absolutamente cierto. Y que se ha producido desde el 78 una reducción por las razones que ha dicho el señor González Márquez. Continuemos en esa política. Esto es lo que yo he venido a decir. Y si la situación se agrava, continuemos en esa política con más energía. Esto es, y no otra cosa, lo que yo he querido decir cuando he hablado de moderación salarial. En cuanto a la comunidad, ha hablado de calendarios, objetivos y de la COE. La negociación, y de eso creo que he aprendido algo en 2 años y medio, la negociación con la comunidad es muy compleja. Es una negociación con instituciones comunitarias y con 9 países. La negociación tiene un objetivo, el ingreso de España en las condiciones más ventajosas posibles. La negociación necesita también fijarse calendarios. Calendarios no inmediatos, no próximos, aunque en algunos temas, y entre ellos el de la pesca, todo retraso es un retraso que se paga y es un retraso grave. Los calendarios, naturalmente, no los fija el país candidato, se fijan por las circunstancias. Circunstancias que todos conocen han obligado a una revisión de un calendario previsto, revisión que espero que no sea muy profunda. Que la política del Gobierno en Bruselas o la posición del Gobierno en Bruselas no sea la de la COE es algo que me parece no solamente natural, sino muy saludable. Naturalmente que el Gobierno tiene su posición y que no es la de la COE, como no será necesariamente la de los sindicatos. Los sindicatos y la COE van a Bruselas y exponen sus puntos de vista, como los exponen los sindicatos franceses o las asociaciones de agricultores. El Gobierno fija su posición. En este punto no hay confusión ni dificultad ninguna. Y en cuanto al tema NATO, quiero insistir en que hay más países dentro de la organización no nucleares que nucleares y en que no habrá nuclearización en España, o por lo menos ese es el propósito con el que pretendemos aproximarnos a la alianza. Dice el señor González Márquez que está en contra de la política de bloques. Esto es estar en contra de los hechos. Los hechos son como son. Los hechos están ahí. Hay bloques y va a haber bloques para mucho tiempo. Probablemente, y aquí vuelvo con todo respeto al escepticismo, el escepticismo del señor González Márquez le impide sentirse más cerca de un bloque que de otro. A nosotros, con la democracia valiente de que yo hablaba, no nos va a pasar eso. Nosotros sabemos claramente en qué bloque estamos y queremos proponer, por lo tanto, las consecuencias de esa seguridad en cuanto a nuestro emplazamiento en el mundo. Sobre las leyes he hablado con toda claridad. El señor González Márquez sabe que el Gobierno puede retirar una ley mientras no haya terminado su camino en el Congreso, pero es lo único que puede hacer. He dicho que no es mi propósito hacerlo. En cuanto a las modificaciones que la Cámara en el Pleno haga, eso es de la soberanía de la Cámara y de los grupos parlamentarios. Y sobre eso no tengo yo aquí, como candidato a la presidencia del Gobierno, que dar ninguna explicación más. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor González. Sí, por empezar por el final, señor presidente, en el reglamento de la Cámara siempre se pide la posición del Gobierno, pero en fin, el reglamento de la Cámara se puede obviar en este caso, naturalmente, si es que el señor Calvo Sotelo no quiere contestar a las preguntas que se han formulado. Y por hacer un pequeñísimo repaso solo a 2 o 3 temas de los que se han tocado,
Efectivamente, yo he preguntado o yo he afirmado que desde el 77 al 80 había cambiado esa curva de participación de la renta salarial en la renta global. Y además he dicho que ha disminuido de tal manera el número de puestos de trabajo que eso tiene una incidencia que efectivamente había que apreciar. Pero sobre todo hay algo que me interesa resaltar y lo digo pues en el tono que él sabe que lo digo, que eso no se puede mantener mucho tiempo. No se puede mantener mucho tiempo una petición a los trabajadores de que moderen las rentas salariales. Una política de flexibilización de plantillas que incremente el paro y ninguna contraprestación en política de empleo, ninguna contraprestación en subvenciones para el desempleo, ninguna contraprestación en vivienda, en sanidad, en educación, etcétera, etcétera. Eso no se puede mantener. Y llegará un momento en que se quiebre. Y se quebró incluso en la política de Mr. Callaghan, que era más próximo a nosotros probablemente que a usted. Incluso en ese caso se quebró, con consecuencias que no va a superar la señora Thatcher. Este es el problema que quiero plantear. Y de ahí es de donde nacen fundamentalmente las discrepancias que reiteradamente he dicho que existen, he puesto de manifiesto que existen y que yo le agradezco que usted diga que no existen. En cuanto a la Comunidad Económica Europea, creo que es claro para todos cuál es la problemática de la propia Comunidad Económica Europea. Y yo no he dicho, nada más lejos de mí, que el Gobierno hipoteque su libertad de negociación a la COE o a los sindicatos. Lo que sí digo es que el ingreso en la Comunidad Económica Europea afecta a la sociedad española en su conjunto. Y esa sociedad está formada por empresarios y por trabajadores. Y sigo afirmando que todos los países que han intentado ingresar en la Comunidad Económica Europea, desde su fundación hasta ahora, han tenido muy presente cuáles son los efectos, las actitudes y las posiciones, incluso para contrastarla o para discrepar de los distintos sectores de la sociedad que se van a ver seria y fuertemente afectados por el ingreso en la comunidad. El ingreso en la comunidad no es solo un problema del Gobierno. El Gobierno tiene que negociar el ingreso, pero tiene que negociar respetando y defendiendo los intereses de la sociedad. Y en la misma apelación que hacía usted ayer o antes de ayer a la articulación de esa sociedad para defender sus propios intereses, en esa misma apelación yo creo que le puedo afirmar que si el Gobierno no coincide sustancialmente con los empresarios y con los sindicatos en la negociación para el ingreso en la comunidad, esa negociación será muy frágil. Esa negociación será muy difícil y esa negociación será distorsionante. En la política de bloques, yo no me aparto de la realidad. He dicho que los bloques están ahí y entre los bloques se pueden tener dos actitudes. Uno se pone en un bloque contra otro bloque o trata de no entrar en la rueda dentada de la política de bloque. En este momento de la historia de la humanidad resulta que en Europa empiezan a comprender nuestros amigos europeos de uno y otro sector que más vale no añadir tensión a la tensión que ya existe. Y le voy a decir más, que nunca lo dirán probablemente públicamente los que están dentro de la alianza. Hay muchos que están reconsiderando su posición de hace varios años respecto del ingreso de España, porque saben las enormes dificultades que existen en la política de distensión. Por tanto, yo no me escapo del realismo. Al contrario, con un absoluto realismo, digo con toda claridad, no quiero que España entre en la dinámica de los bloques militares que se enfrentan. Por el contrario, quiero una política de seguridad clara para mi país y de defensa en función de sus intereses específicos. Señor presidente, señoras y señores diputados, primero una precisión de tipo reglamentario. La oposición del Gobierno se pide en las proposiciones de ley, no en los proyectos de ley. Y además, en este momento yo soy candidato, yo no soy Gobierno. En cuanto a la renta salarial, quiero señalar mi coincidencia. A mí me preocupa también que no se pueda mantener mucho tiempo una situación de moderación en los salarios. Esa es una preocupación que comparto. Esperemos que la crisis económica evolucione de tal manera que no se produzca la situación catastrófica o por lo menos sombría a que se ha referido el señor González Márquez.
pero mientras se pueda mantener, habrá que mantenerla, porque la solución pasa por ahí. Vuelve a hablarme de la comunidad, tema que me es especialmente grato y del que hablo con alguna nostalgia siempre. Negociando con la comunidad hay que tener presentes a todos los sectores afectados y especialmente a los trabajadores y a los empresarios. Pues no faltaba más. Durante la etapa en que yo he sido responsable de la negociación, y sé que después se ha hecho lo mismo, he tenido reuniones frecuentes y periódicas con representantes de las centrales sindicales y de las organizaciones empresariales y de las organizaciones agrarias. Y creo que en este punto he informado y he sido informado escrupulosamente. No es solo un tema de gobierno, ya lo sabemos, es un tema de Estado, se ha repetido muchas veces. Y en cuanto a los bloques y la distensión, volvemos a anticipar el debate. No tiene probablemente mucho sentido insistir. Ahí la discrepancia es clara. España puede hacer muy poco para evitar que haya dos bloques. La posición de España puede también crear inseguridad mientras sea una posición no decidida como es ahora. He tenido ocasión de hablar durante los años en que negocié con las comunidades europeas con muchos responsables de gobiernos de las comunidades y de otros países de la NATO. He encontrado en todos ellos, en la conversación de sobremesa y en la conversación oficial, he encontrado en todos ellos posiciones de apoyo y de deseo a la entrada de España. No creo que desde hace unos meses hayan cambiado tan radicalmente las circunstancias. Muchas gracias.